Tenemos una línea con tu flechita. Me queda chueca, pero bueno. Y entonces, esta, ¿sí? ¿Cuál va a ser la partícula? ¿Qué partícula le voy a poner? Va a ser P, fenantrolina, ¿no? Le voy a poner POG, ¿ok? ¿Y ahora qué hago? Tengo que poner las constantes sucesivas para ponerlo aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la primera constante? ¿Y cuál sería el equilibrio? Entonces voy a poner los equilibrios de las betas. Entonces tendríamos hierro, 2 más, oxígeno menos, que me da hierro, ofen, más. ¿Ok? Y esto tiene una beta 1 de 5.9. ¿Cuál sería la beta 2? Sería hierro 2 más ofen. 2 ofen. ¿Más ofen? 2. Con 2 ofen, ¿ok? Entonces, esa sería la beta 2. ¿Ok? Con 2 ofen. ¿Y cuál sería el equilibrio de la beta 3? Hierro 2 más 3 ofen. Ok. Entonces ya tenemos los equilibrios. Y para hacer mi diagrama de zonas de predominio lineal, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué valor, qué constante necesito? KF. Las KF de forma sucesiva, ¿sí? Entonces, esta que está aquí, ¿sí? Es igual a la KF, a log de KF1.
cuando tiene 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces nos faltaría poner el log de KF. Entonces, ¿cuánto vale? Entonces, log de KF1 es igual. 5,9. Y el equilibrio es el mismo. Ahora sería la KF2. La resta de la beta 2 menos 1. Primero vamos a poner el equilibrio, ¿sí? Para ver qué es lo que tengo. Entonces, el log de KF2 sería F, ¿sí? Que aquí me más, porque el hierro tiene 2 más y el OF 1 menos, ¿sí? Entonces tengo hierro, OFEN, que tiene un signo más, ¿sí? Más otro OFEN, que solito tiene un signo menos, que hierro, OFEN, dos, que ahí está. Entonces esto es más. ¿Estamos de acuerdo? Es el valor que busco. Y entonces, ¿cómo lo voy a sacar? Voy a tomar ¿qué? La resta de beta 2 menos beta 1. Beta 2 menos beta 1. Entonces, lo que voy a hacer es el equilibrio de beta 2 es y tengo que poner invertido este otro, ¿sí? Entonces tendría hierro 2 más 2 OFEN, que me da hierro con 2. Entonces, para sacarlo, dice Tom que menos el otro. Entonces, el otro que sería hierro OFEN. ¿Qué me da? Hierro 2 más OFEN menos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el valor de log de beta punto 1 y el de este es el inverso. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos 10 a la 11.1 la beta 2 y la beta 1 va a ser el inverso de la beta 1 y entonces me va a quedar 10 a la menos 5.9. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Los demás. Sí, doctora. Sí.
¿Entiendo? Entonces aquí tendría, aquí voy a poner la beta 2, que sería 10 elevado a la 11.1, y aquí voy a poner, ¿sí? Esta también puede ser la K, la constante de disociación del, y entonces tendríamos la KC1 del primer complejo, ¿no? Que es el inverso de beta 1. Entonces aquí tendría la KC, que sería de disociación, y sería igual a 10 elevado a la menos 9. ¿Ok? Y así encontraríamos el valor de del log de KF2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí el hierro 2 más se va con este. ¿Sí? Y tendríamos el hierro ofen. Unos con este. Y al final tendríamos hierro 2 se va con hierro 2 y me queda hierro a la sucesiva de disociación más ofen, que me da hierro ofen 2. ¿Ok? Y esta constante, ¿sí? ¿Qué valor tiene y cuál es? El F2. Es la constante de formación del complejo que tiene 2 ofen. Y es igual a 10 ¿qué? ¿Cuánto vale? 10 a la punto 2. 5.2. ¿Sí? Sí. Sí. 9, 2, 11, 5, 5, 8. Está bien. Ok. Entonces, ¿hasta ahí hay dudas? No. No, ahí no. Bueno. Entonces, ahora, si tenemos que sacar 3. Pero, antes de sacarla, pues vamos a ver. No, sí vamos a sacar la KF3. Entonces, ¿cómo saco la KF3? Ahora tengo hierro ofen 2, que más otro ofen me da el hierro ofen 3. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para calcular. ¿Aquí qué hice? Tengo beta 2 menos beta 1, ¿sí? La 3 menos la beta 2, ¿no? Entonces, como una de ellas la invierto, ¿sí? Pues no me queda, o sea, como tal, ¿no? Entonces aquí la quiero, el equilibrio que yo quiero es hierro ofen 2, que otra ofen me da el hierro ofen 3, que es la...
Entonces voy a tomar la beta 2 y la beta 3. Entonces tengo la beta 3. Entonces aquí voy a poner la que calculé, KF2, que ya tengo, pero al revés. Y aquí okay. Entonces tengo la B3, que es hierro 2 más software, que me da hierro 3, y es beta 3, 20. Y tengo esta KE2. Ok, y si le pongo yo, sí, ¿cuál es el equilibrio que quiero encontrar? Hierro en 2, más Fen, que me da hierro 3. ¿Ok? Entonces lo que estoy buscando es log de KF3, y esto es igual a hierro Ofen 2 más Ofen, que me da hierro Ofen 3. ¿Ok? Entonces tengo la constante, la log de 3, que sería esta. Entonces ya tendría yo esta parte de ahí. Necesito el hierro Ofen 2 que está aquí, así que necesito el inverso de esta. ¿Ok? Y entonces aquí voy a poner el valor de esta, pero como KC es el inverso y va a estar negativa. ¿Sí? Y aquí tendríamos hierro Ofen 2 ¿Qué pasó? ¿Qué más Ofen? Que me da hierro Ofen. No, ¿verdad? Sí, no. Tengo log de beta 3. Y voy a poner eso de beta 2. Sí, es más fácil. Que se me va. Entonces el inverso de beta 2 va a ser igual a hierro Ofen 2, que me da hierro 2 más Ofen. Entonces aquí voy a tener hierro Ofen 2, que me da hierro 2 más 2 Ofen. ¿Sí? ¿Ok? Y eso me va a dar, bueno, este es el inverso. Y tendríamos esto igual a 10 al menos 11.1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando sumo estas dos, me queda el hierro 2 se va con este,
Aquí me queda un ofen y estos se van, y entonces me queda un más hierro ofen 2 que me da hierro ofen 3. ¿Y cuánto vale la constante? 10 elevado a la 10.2. 10 elevado A 10.2. a 10. ¿Ok? Entonces ahora vamos a poner aquí nuestro diagrama lineal con esos valores. ¿Sí? Entonces tengo P open. ¿Y cómo los pongo aquí? Quiero poner a derecha, no sé. Ya se quedó. Ya. Entonces, ¿cuál pongo? De los tres valores, o sea, los valores de aquí van sobre un ofen. Así que tengo esta, que tiene un ofen, esta, que tiene un ofen, y esta, que tiene un ofen. ¿Cuál pongo primero? Sería el 5.2. Sería el de 5.2. Entonces tengo aquí, pongo mi rayita, aquí le pongo 5.2. ¿Ok? Y aquí arriba va. ¿Quién va arriba? Ahí iría el F. Donador. Ajá. El donador. ¿Quién es el donador? No sé. ¿Cuál es el equilibrio que estamos viendo? Es este, ¿no? El de 5.2. Sí. Sí, sería FeO2. Hierro ofen 2. Entonces, el donador, el que me va a donar fenantrolina, es el Y2. Por ejemplo, en el ácido fosfórico, el donador del primer equilibrio es el H3PO4, que me puede donar un protón, ¿sí? Del par H3PO4 a H2PO4. Entonces aquí tengo este. ¿Y cuál es el receptor? Profesora, sería F ofen, nada más sería el receptor. Este sería el receptor. ¿Ok? Entonces, aquí ya quedó. ¿Sí? Entonces, este par de este equilibrio que tengo aquí, el par que tengo es hierro ofen 2 y este es hierro ofen, ¿sí? Y este es 5.2. Entonces, ¿cuál sigue? ¿Cuál El sigue? ¿Qué KF1. El KF1.
El KF, el de 5,9. Sí. Ok, entonces le pongo 5,9. Ahí, ¿quién es el donador? F ofen. Ofen. Ajá. Sí. ¿Y cuál es el receptor? Hierro 2. Dos más. Ujú. ¿Y ahora cuál es? El de 11.1. No, El de 10.2. el de 10. 10.2. Porque vamos, tengo el de hierro 2 que pasa a hierro ofen, el de hierro pasa a hierro ofen 2, y ahora tengo que tener el de hierro ofen 2 que pasa a y la partícula es el ofen, por eso esta no va aquí en ningún lado. Que la partícula la va en antolina, ¿ok? Ok. Vamos a ver aquí. Qué difícil es esto. Entonces, tengo aquí es 1. Aquí es que el donador, ¿quién es? ¿No es 10.2? Así 10.2. Y aquí tengo hierro ofen 3. ¿Ok? Y aquí, ¿quién es el receptor? F ofen 2. Hierro ofen 2. Entonces ya tengo mi diagrama. Como dice mi sistema, ¿no? De que vaya uno formando los complejos. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo todo. ¿Sí? Sí. Sí, gracias. Entonces, ¿cuántos ampollitos tengo? Uno. 2. Hierro 2. 2. Hierro ofen y hierro ofen 2. Tengo dos ampollitos, el hierro ofen y el de hierro ofen 2. ¿Ok? Entonces, de los dos ampollitos que tengo, ¿cuál puede reaccionar consigo mismo y cuál no? O todos, o qué tan estables son los ampollitos. ¿Se acuerdan que vimos la estabilidad de los ampollitos? Entonces, el hierro ofen y este ampolito, ¿va a dismutar o no va a dismutar? Va de donador a receptor.
¿Qué pasa con el hierro ofen? ¿Va a existir o no va a existir? ¿O va a reaccionar consigo mismo? Ahí nos está diciendo que no va a haber reacción y que, Del amorito. Ajá. y que predomina. Ok, y podemos calcular la dismutación del hierro ofen, ¿sí? ¿Cómo calculamos la constante? Tendríamos que poner este equilibrio y este equilibrio, ¿sí? En el sentido de el hierro ofen me da hierro ofen 2, hierro ofen más ofen, que me da hierro ofen 2, y otro sería hierro ofen, que me da hierro. Entonces, pueden poner el equilibrio de dismutación. Entonces tendríamos hierro ofen, que me da hierro 2 más, hierro ofen, que me da hierro 2 más ofen, ¿sí? ¿Y cuánto vale esa constante? ¿Cuánto vale esa constante? Entonces, hierro ofen, ¿sí? La constante de formación 1 es 5,9. Y lo estoy poniendo al revés, entonces sería 10 a la menos 5,9. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Y ahora tengo que este equilibrio de de hierro a hierro ofen. Ahora necesito poner en el mismo sentido el equilibrio de hierro ofen, ¿sí? Más ofen, que me da hierro ofen 2. ¿Ok? ¿Cuánto vale esa constante? 10 elevado a ¿cuánto? A la 5,2, ¿no? ¿Ok? Entonces, hierro ofen me darían, ¿qué me darían? Hierro 2 más hierro ofen 2. Y esto tiene una constante de ¿cuánto? ¿10 a la menos 0.7? Exactamente, 10 a la menos 0,7. Así que va a predominar el anfolito, porque se va a desplazar a la izquierda, ¿sí? El hierro ofen puede predominar. ¿Estamos de acuerdo? Este es el primer anfolito. Ahora tengo el siguiente anfolito, que es el hierro ofen 2.
Y este anfolito es el hierro Ofen 2, ¿sí? Y si vemos, este no va a predominar porque está hacia la derecha, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, aquí escribimos la demostración de por qué este sí predomina, y ahora tendríamos que hacer lo mismo y escribir este. Entonces tengo me gusta más pizarro. Entonces tengo el hierro Ofen 2. Me da el hierro que me da el hierro Ofen 3. Y que tiene una constante. ¿De cuánto? De 10.2. Tendríamos hierro Ofen 2 más Ofen, que me da hierro Ofen 3. ¿Sí? Y esta constante es de 10.2. ¿Ok? Y tenemos aquí este equilibrio, hierro Ofen 2 más Ofen, que me da hierro Ofen 3, y esta es 10.2. ¿Sí? Positiva. Y luego, la otra sería de hierro Ofen a hierro Ofen 2. Entonces tengo que poner aquí de este lado el hierro Ofen 2. Y aquí tengo que poner el hierro Ofen más Ofen, que me da hierro Ofen 2, que me da hierro Ofen más Ofen. ¿Y esta cuánto vale? 10 a la menos 5.2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces lo que me va a formar, esta sería que 2 hierro Ofen 2, me daría 2 de esos, me daría hierro Ofen 2. Es igual a hierro Ofen más hierro Ofen 3. Ajá, entonces tengo hierro Ofen. Más hierro Ofen 3. Y la constante Sería ¿cuánto sería? 10 elevado a la 5. 10 elevado a la 5. Y eso me dice que se desplaza a la derecha y que el anfolito no predomina. ¿Ok? Ok. Entonces tengo que volver a hacer este diagrama porque el hierro Ofen 2, este, no puede estar ahí. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es el hierro Ofen 2, sí, va a desaparecer. No lo puedo tener en este diagrama porque dismuta, y dismuta a hierro Ofen 3. Entonces, ¿cuál es la constante de pasar de hierro Ofen más 2 Ofen, que me da hierro Ofen 3?
Entonces, Entonces primero sería 5. tendré que poner este de 5. No, esta es la dismutación. Y el hierro en 2 no puede estar. Entonces, este no puede estar porque dismuta. Digo, porque este sí dismuta y no va a aparecer. Así que tengo que buscar el equilibrio entre los que sí pueden estar, que es el hierro ofen y el hierro ofen 3. Ah, ok. Entonces, me voy a mis equilibrios iniciales y necesito un equilibrio que vaya de hierro ofen con 2 ofen, que me da hierro ofen 3. Entonces necesito aquí generar un nuevo equilibrio donde yo tenga hierro ofen más 2 ofen, que me da hierro ofen 3. Entonces lo tengo que formar con estos 3, ¿sí? Con los datos que tenía inicialmente. ¿Ok? Entonces lo voy a poner aquí. Entonces el equilibrio que yo quiero, ¿sí? Es hierro ofen. Aquí con esto está más fácil. Entonces yo quiero hierro ofen 2, que me da hierro ofen 3. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo formar? Tendríamos que utilizar la segunda. O sea, aquí tendríamos que, o sea, lo que tendría que hacer es, necesito hierro en 2. Ajá. Entonces, Sería necesito hierro en 2. hierro en 2 Ajá. igual Okay. No le quito este. Hierro ofen 2. igual a hierro 2 Hierro ofen 2, que me da hierro 2 más 2 ofen. más 2 ofen. Luego, Y la otra sería hierro 2 hierro 2 más 3 ofen, Ajá. que me da hierro ofen 3. Que me da. Aquí le voy a poner así porque como que es de más. Ajá, que me da hierro en 3. ¿Vale? Entonces, Y ya te queda hierro ofen 2 y entonces aquí se va este, me queda hierro en 2 más un ofen que me da hierro en 3, Sí. que es la que estamos buscando. Entonces aquí tenemos que poner los valores. ¿Cuál es el valor de este? Sería 10 elevado a la 11.1. 10 elevado a la menos 11.1, Ah, sí, cierto. porque es el inverso, ¿sí? Sí. Y este que está aquí, hierro 2 más ofen, es el de 21.3, ¿sí? Y así sería 10 elevado a la 21.3. Ok. Entonces, el equilibrio que estoy buscando, que es el hierro ofen 2, más ofen, que me da hierro ofen 3, ¿sí? Sí. Estoy buscando, el hierro ofen 2 no puede estar. Estoy buscando de hierro ofen a hierro ofen 3.
y aquí se me va el hierro y me queda un ofen, pero el hierro ofen 2 no puede estar. O sea, el que tengo que encontrar, ¿sí? O sea, esto sí da con esto. Pero el equilibrio que estamos buscando es hierro, ofen, más 2 ofen, que me da hierro, ofen 3. Porque este sí puede estar, el que no puede estar es el hierro ofen 2. Entonces sería utilizar la de hierro ofen, que Ajá. me da hierro 2 Más ofen. más ofen. Ajá, es de 5.9, ¿no? Ajá, y ahí sería, sí, menos 5.9. Ok. Y entonces, esta sí sería el hierro 2 más 3 ofen, que me da la de 3. Se va el hierro, se va un ofen. Entonces tengo hierro ofen más 2 ofen, que me da hierro ofen 3. Y la constante sería 21 10 elevado a la 21.3 menos 5.9. que sería ¿cuánto? 15.4. 15.4, ¿ok? Entonces ya tengo el equilibrio. Que tiene que ir aquí. Entonces, aquí voy a poner mi equilibrio. Que sí puede ir. Y tengo que volver a hacer este diagrama. Porque este dismutante no puede estar, entonces estos dos los tengo que quitar y poner este. ¿Ok? Entonces me lo voy a llevar a la siguiente página. Entonces, tenía este, y estos dos me los vuelvo, porque no pueden existir. Entonces, aquí tenía hierro 2 y hierro ofen, ¿no? Nada más que sí, ese no lo copié. Entonces aquí va el hierro ofen. Y este es 5.9. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a quitar estas porque pues ahora es un nuevo diagrama lineal, ¿no? Luego, sí, este y este no pueden ir. Entonces tengo que poner el hierro ofen más 2 ofen y me da hierro ofen 3. ¿Sí? Pero la constante aquí es 15.4. Pero tengo dos partículas y mi diagrama es de PO. Entonces, si yo pongo aquí la ecuación de Henderson-Hasselbalch que habíamos comentado, ¿sí? Que no se las puse en las otras, el POF, en este caso, el POF en a qué va a ser igual. Va a ser igual al PKC entre 2, ¿sí? Sería 15.4 entre 2, porque tengo dos partículas, más un medio. Logaritmo del hierro en 3
digo, del hierro Ofen, que es el receptor, entre el donador. ¿Estamos de acuerdo? Disculpe, ya no entendí por qué hizo eso. Ahorita les recuerdo. Gracias. Aquí, en cada una de estas, ¿sí? Yo tengo un equilibrio y la puedo enviar a la Henderson-Hasselbalch. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿sí? Tendría para el primer equilibrio, que estábamos haciendo al revés, que acá no me cabe, tendríamos que para la 5.2, el P Ofen, para la 5.9, el P Ofen es igual a 5.9, que es la constante, ¿sí? Más logaritmo de hierro Ofen, digo, de hierro 2 más, concentración tendría que poner, entre hierro Ofen. Esta es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Entonces, si yo me regreso al apunte de Word, o sea, esta voy a dejarlo de compartir, y vuelvo a compartir. Compartir pantalla. Ahorita la tengo que buscar. Ok, entonces ya ven la de equilibrios químicos. ¿Ven la de Word? Sí. Ok, entonces aquí, ¿sí? Entonces aquí hicimos los diagramas de distribución, pusimos los polidonadores, hicimos los diagramas de distribución, y aquí viene que el convenio de predicción de reacciones para ponerlos lineales. Entonces, pues, trazábamos primero el diagrama lineal, que estamos haciendo con P o F, ¿sí? Y se describe la situación tipo Henderson-Hasselbalch. Y es el PL, que en este caso es P o F, es igual a 1 entre J menos 1
¿sí? Pero como yo tengo que paso del hierro 2 más al hierro con 2 ofen, ¿sí? O más bien paso del hierro ofen al hierro con 3 ofen, ¿sí? Entonces tengo dos partículas y aquí tendría un medio, ¿sí? De la constante. Más un medio del logaritmo de la base, aquí sería del receptor entre el donador, porque el J tenía más ofen que L, ¿ok? Y entonces, esta es la ecuación que estoy escribiendo. Si yo pasara de hierro más ofen, que me da hierro ofen, tendría P ofen igual a la constante, ¿sí? De, no me acuerdo si era 5.9, más logaritmo del receptor entre el donador, porque nada más tengo una partícula. ¿Ok? Entonces, ¿queda claro esa parte? Y entonces, ya la pongo aquí, ¿sí? En mi diagrama de predicción de reacciones. ¿Ok? ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora. Sí, entonces, esta ecuación que está aquí es igualito que yo le saque menos logaritmo a la constante del equilibrio que tengo. ¿Ok? Entonces, bueno, dejo de compartir esta y vuelvo a compartir y comparto la pantalla con el que estábamos haciendo, que es este. ¿Ok? Entonces aquí, para este caso de hierro ofen 2 a hierro ofen 3, ¿sí? La constante, digo, la ecuación de este sería P ofen, que me da 10.2 más logaritmo, ¿sí? De el receptor, que es hierro ofen 2, que son concentraciones, bueno, hierro ofen 2, entre Hierro ofen 3. hierro ofen 3. Ya se le borró. Sí, ya vi. Hierro ofen 3. ¿Ok? El receptor entre el donador, pero aquí le fue 2, hierro ofen 2. ¿Ok? Entonces tengo el receptor entre el donador y es el logaritmo de todo esto. Receptor entre donador. En este caso, nosotros tenemos el paso de hierro 2 más a hierro ofen. Y aquí tendríamos directo, como el anterior, ¿sí? El valor del 5,9 más logaritmo del receptor entre el donador. Pero esta que está aquí, pasa de hierro ofen a hierro ofen 3. Y estoy usando dos partículas. Así que el P ofen va a ser igual a la constante entre 2, ¿sí? Más 0.5, o sea, un medio, porque tengo dos partículas, logaritmo de hierro ofen, ¿sí? Entre hierro ofen 3. Ahora, ¿por qué es esto? Porque yo estoy aquí decidiendo que P ofen es menos logaritmo de la concentración de un ofen. No es 2P ofen, ¿sí? Entonces tengo que dividir entre el número de partículas que estoy transfiriendo, porque mi diagrama está en función solo de cambiar un ofen, P ofen, ¿sí? Entonces aquí, tengo el hierro 2 más que pasa a hierro ofen, y luego tengo esta, que estaría en 15,4. ¿Sí? Con esta desaparecieron, y entonces, ¿en qué valor tengo que poner la que sigue? En 15,4 entre 2. Entonces
estaría en ¿cuánto? ¿En 7, 7? En 7, 7. ¿Sí? Y arriba, ¿sí? Y el equilibrio tendría el receptor, sería este. Ujú. Y el donador sería el hierro Ofen 3. Ujú. ¿Ok? Y nada más tendría estos dos. Ujú. ¿Ok? Y ahora es mi nuevo diagrama de predicción de reacciones para el Ofen. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? Solo tendría un anfolito. Tendría un anfolito. ¿Qué anfolito es? El El hierro El Ofen. Ofen. El hierro Ofen. Y voy a poner la flecha. Ujú. Entonces, voy a poner la flecha. Y si se fijan, ¿qué creen? No va a predominar. No va a predominar y puedo calcular su constante, ¿sí? Y ahí sí y voy a calcular la constante con el 15,4, porque es la constante lo que voy a calcular, de dismutación. Entonces tengo el hierro Ofen más 2 Ofen que me da esto y tiene esta constante. Y por otro lado, tengo el hierro 2 más Ofen, ¿sí? Pero tiene que quedar el Ofen de este lado. Uh-huh. Entonces tendría hierro Ofen, uh-huh, que me da hierro más Ofen. ¿Sí? Y esta tiene una constante de 10 a la menos 5,9. Uh-huh. Sí. ¿Ok? Y por lo tanto, si yo sumo estos dos, este se va con este. Uh-huh. No, es cierto. No, Tendría 2 Ofen, dos estamos Ofen. calculando la dismutación, que tiene una constante que me da 2 hierro Ofen, que más 2 Ofen. Este Ofen se va con uno de estos, ¿no? Pero no quedaría. Sí, me da hierro 3 más hierro Ofen, ¿no? Este Ofen se va con uno de estos, ¿sí? Tengo Sí. 2 hierro Ofen. Uh-huh. Pero no le quedaría 2 hierro Ofen más Ofen 2 hierro Ofen. Uh-huh. más Ofen. No, aquí me quedaría. Si pongo 2 hierro Ofen. Uh-huh. No, o sea, porque tiene 2 Ofen y en la otra tiene un Ofen. Entonces se le iría solamente uno, ¿no? No, pero no. O sea, fíjate, aquí lo que tengo que hacer uh-huh, es esta. Uh-huh, la tengo que multiplicar por 2. Uh-huh, ¿sí? Entonces tendría 3 hierro Ofen. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Estos 2 Ofen se van. Ajá. Uh-huh. Y entonces aquí me va a dar hierro 2 más. Hierro 2 más. Pero 2 hierros 2 más, ¿sí? Sí. Más
R-OFEN y 3. R-OFEN 3. Pero entonces también la constante cambia, ¿no? La de 10 elevado a Ya la la menos tengo que 5.9. multiplicar por 2. Ujú. Entonces esta la tengo que multiplicar por 2 porque está al cuadrado, ¿sale? Sí. Entonces aquí tengo 2, entonces 2, 2, 2, 2, 2. Y entonces esta la tengo que multiplicar por 2. Por 2. Entonces la constante, entonces tengo, aquí me falta, tengo hierro 2 y hierro OFEN 3. ¿Ok? Sí. Y la constante de esto es igual a 10 elevado a 9 por 2, 18, La 3.6. positivo. Sí. O sea, tendría 15.4 menos, sí, 5.9 por 2. Que sería 11 fracción, y entonces me queda 10 elevado a la 3.6. El anfolito dismuta. Y tiene una estequiometría 3,2,1 porque, sí, aquí necesitaba 2 para que estos, o sea, la dismutación queda así. Esta reacciona consigo mismo y me forma las otras dos especies. Por eso no me podía quedar la partícula. Y por eso la tuve que multiplicar por 2 para que esta se fuera. ¿Ok? Y entonces, esta es la constante de dismutación y entonces este no puede existir. Como este no puede existir, entonces tengo que hacer otro diagrama. Lo menos que ya es el último. Y entonces, este no puede existir. Maestra, ¿por qué quedó 10 a la 3.6? ¿Por qué quedó 10 a la menos a la 3.6? Porque entonces yo tengo que, yo aquí tengo dos constantes. Este es 10 elevado a la 15.4. Y este está elevado a 10 a la menos 11.8. ¿Sí? Si multiplico esto. Ah, sí, ya me di cuenta. Y Gracias. entonces este es positivo, este es negativo, y hago la suma de los dos exponentes y me queda 10 a la 3.6. Así que este equilibrio se desplaza a la derecha y este dismuta, y lo único que me queda es este, y el hierro 2. Así que, al final, yo tengo, ¿sí? ¿Sí? Solo un equilibrio. ¿Sí? ¿Y en qué valor está? Era 21.3 entre 3. 7.1. Ok, 7.1. Y entonces, aquí me queda que el equilibrio, que el diagrama de zonas de predominio me queda nada más con este par, y este predomina hacia acá y este predomina para acá. Entonces, como el donador predomina hacia la izquierda, a ver si me sale. Este predomina acá. Y este predomina para acá. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, el diagrama de zonas de predominio va a ser igual. Aquí tengo que predomina este.
antes de 7,1 y este predomina después de 7,1. ¿Sí? Y estas son mis especies que predominan del hierrofenatrolina. ¿Ok? Maestra, ¿de dónde salió el 7.1, perdón? Ah, pues es que la constante que pasa de hierro 2 más 3 ofen y que me da hierro fentren es 10 a la 21.3. ¿Sí? Entonces, aquí el P ofen va a ser igual a 1/3 de la constante más 1/3 del logaritmo, ¿sí? De hierro 2 más entre hierro fen 3. Así como estábamos poniendo aquí, que les estaba explicando que dependiendo del número de partículas que tengo, aquí tengo una, entonces, pues nada más me queda el valor de 10,2. Aquí paso de hierro 2 a 1 fen, 5,9, y paso de 1 a 2. Entonces tengo los valores tal cual. Pero aquí, cuando vimos que esto dismutaba, yo tuve que pasar, ¿sí? De 10, del hierro ofen a hierro más 2 ofen, que me da esto, que es 15,4, ¿sí? Pero aquí como tengo dos partículas que están pasando, el P ofen va a ser igual a 15,4 entre 2 más 0.5 logaritmo del receptor en el donador, ¿sí? En este caso estoy pasando 3 y la constante que va de aquí a acá es 21.3. Entonces este 7,1 es equivalente a 21.3 entre 3. Ahora, ¿por qué? Porque la escala que tengo yo aquí es P ofen. No es 2 P ofen ni 3 P ofen. Me está hablando de que voy cambiando un solo ofen. ¿Ok? Entonces tengo que dividir el valor de la constante entre 3 para que vea yo el valor que tengo sobre una escala de una sola partícula. ¿Ok? Sí, ok, muchas gracias. Por eso tengo que hacer la división y por eso aquí dividimos, que pasaba, que tenía 2 ofen en mi sistema y tenía que dividir. ¿Ok? Entonces, al inicio, pues no teníamos ese punto, ¿no? ¿Ok? Y entonces el diagrama de zonas de predominio lineal, ¿sí? Es que el hierro fen 3 va a predominar hasta 7,1 y el hierro 2 más después de 7,1. Y en la solución así va a estar. Porque todas las otras especies, los anfolitos dismutan y no hay ningún anfolito que sea estable. En este caso, con el ácido fosfórico, vieron todos los anfolitos eran estables. Pero entonces con este problema ya el apunte que tienen ustedes, pues ya la parte de donde estábamos viendo, o sea, vamos a ver, la de Word, donde estoy diciendo cómo se escriben los equilibrios y que están 1 entre J menos I, etcétera. ¿Sí? Entonces los equilibrios yo los puedo poner de esta forma, que es la de Henderson-Hasselbalch. Y cuando es un solo equilibrio, por ejemplo, si se los pongo para cada uno de estos que tenemos aquí, ¿sí? Tendríamos, para tengo hierro ofen, hierro más ofen, ¿sí? Entonces, el de Henderson-Hasselbalch sería P ofen igual a 5,9 más logaritmo de la
de hierro 2 más entre hierro ofen. Luego, este que tiene hierro 2 más, más 3 ofen, ¿sí? Que vale 21.3, es justo el que pusimos al final. Sería P ofen igual a un tercio de 21.3 más un tercio del logaritmo del hierro 2 más entre el hierro ofen. 3. Y así, todos estos que pusimos, por ejemplo, el hierro 2 con ofen con 1, este sería igual a P ofen igual a 5.9 más logaritmo de hierro 2 entre hierro ofen. Receptor entre donador. Y nada más estoy cambiando una partícula. Este que está aquí cambia un solo ofen. Entonces es igual al logaritmo, pues es al revés. Pero bueno, el de Henderson-Hasselbalch va de esa forma. ¿Ok? Este que tengo hierro 2 más ofen, da así. Este que tengo aquí, pues son globales. Y si las pongo en forma de Henderson-Hasselbalch, como este cambia 2 ofen de jalón, iría un medio. Y este cambia 3, y llevaría un tercio. ¿Ok? ¿Queda claro? Con las ecuaciones de Henderson-Hasselbalch. Y entonces aquí las empecé a poner para que lo vieran. Y en el deckboard, Profesora, solo una duda. La ecuación de Henderson-Hasselbalch está en función de concentraciones, ¿verdad? sí, aquí está, ¿sí se ve? No, todavía no. ¿Todavía no se ve el deckboard? ¿Sigue viéndose el de PowerPoint? A mí no me aparece nada. Nada. Sí, a mí tampoco. Déjame ver qué pasó. Ok. Entonces, ahora sí se ve. ¿Se ve el de Word? Sí. Sí, entonces aquí, en el de Word, cuando pongo el convenio de las escalas de predicción de reacciones de Charlotte, hicimos justo eso ahorita toda la clase. Pusimos la escala en función de PL, la partícula era ofen, la pusimos. Luego se escribe la ecuación de equilibrio de Henderson-Hasselbalch, eso lo escribí hasta el final, pero sería P ofen igual a 1, ¿sí? Entre J menos 1. Entonces J era la que tenía más, o sea, arriba vimos eso de las J y las I. Entonces, esta es el número de partículas que tiene la que tiene más especies menos la que tiene menos. ¿Sí? Y el logaritmo de esto. Entonces me queda un medio, ¿sí? De la constante. O un tercio de la constante. ¿Ok? Y luego me queda más 1 entre un medio, un tercio, o sea, 1J menos. Y sería lo mismo aquí. Logaritmo de MLI, que es la que tiene menos ligandos, entre la que tiene más ligandos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ok. Entonces, eso es lo que estuvimos ahorita explicando. Y yo tengo mis pares, y son los que pongo en la escala de predicción de reacciones. El que tiene menos ligandos va abajo, ¿sí? Y el donador va arriba. Eso fue lo que pusimos. Y entonces vamos viendo. Bueno, esto también. Si tengo el anfolito y va hacia la derecha, pues no predomina.
Y si está hacia la izquierda, sí predomina. Entonces aquí está la explicación de que si yo tengo dos ligandos que pasan de un jalón, entonces PL es igual a un medio del logaritmo de la constante más un medio del logaritmo del receptor entre el donador. Y predomina para la izquierda el donador y a la derecha el receptor, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí está para cuando tengo una LJ-1, pero paso dos partículas, tengo que sacar un medio. Y voy una a una, entonces voy a poner un par y el otro par, y me van a predominar de esta manera. ¿Ok? Entonces aquí están los ejemplos generalizados, y luego está el ejemplo con carbonato. Porque en el carbonato todos predominan. Entonces tengo los equilibrios de formación del ácido carbónico, que es 10 a la 6,3, y el bicarbonato, que es 10.1, y la de Henderson-Hasselbalch es igual a pH, igual, como son protón solamente lo que estoy pasando, el pH es igual a 10.1 más logaritmos de el receptor entre el donador, y luego para la siguiente constante, ¿sí? Paso otro protón, y tengo el ácido, productos entre reactivos, ¿sí? Y la de Henderson-Hasselbalch es pH igual a 6,3 más logaritmo del bicarbonato, ¿sí? El receptor entre el donador. ¿Queda claro? ¿Ya se fueron? Sí, queda claro. Todavía estamos. Bueno, entonces, y luego, ya que los acomodo, a la izquierda predomina el donador y a la derecha el receptor. Entonces vean cómo aquí pongo el ácido carbónico de este lado, y este estaría a la derecha y este estaría a la izquierda. Y entonces tengo una misma zona para ambos. ¿Ven? Aquí entra el ácido carbónico de este y de este par. Y aquí el carbonato. Y entonces esta es la escala de predicción de zonas de predominio para el bicarbonato. Y no hay ningún problema. Que es lo que no pudimos hacer con el hierro ortofenantrolina porque dismutaban los anfolitos. ¿Ok? Y el anfolito aquí no dismuta. Y luego viene representado para la plata. Entonces también tiene dos equilibrios, el monoamin plata y el diamin plata. ¿Sí? Y aquí los pongo en la escala. Y este sí dismuta, no predomina. Y entonces, como no predomina, si yo hubiera puesto las especies, tendría en dos zonas, tendría el monoamin plata, ¿sí? Y en esta zona entre 3, 4 y 4, según me predomina la plata y la plata con dos amoníacos, y eso pues no puede ser. Entonces no está predominando nada. Entonces, como el monoamin plata dismuta, desaparece, y ya nada más paso directo de AgNH3,2 a plata más, ¿sí? Y la constante 7,4, y entonces me queda de 3,7 en el diagrama porque me queda un medio de 7,4, ¿ok? Y eso está en el apunte de Word, ¿ok? Bueno, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Ya quedó más claro? Sí, profe, yo solo tengo una duda. ¿Por qué Ajá. cuando dismuta no predomina? Porque reacciona consigo mismo y me queda mucho menos. Mira, te voy a enseñar el diagrama de distribución. Aquí tengo el diagrama de distribución de zinc. Nada más que se ve muy poquito. ¿Sí? Entonces aquí
yo tengo la beta 1, que es de 4,4 para el zinc, con 1H. No tengo beta 2, pero sí tengo beta 3 y beta 4, ¿sí? Y entonces tengo 3 especies, el zinc con 3 OH y el zinc con 4 OH, ¿ok? Sí. Entonces aquí está mi diagrama de distribución. Y entonces tengo el zinc, que es este, predomina en toda esta zona, hasta aquí. Porque aquí empieza a predominar el zinc con 3 OH, ¿sí? Sí. Entonces, ya este está abajo de otra especie que tengo más. Entonces, yo voy a ver las especies que predominan. Entonces, esta predomina hasta este punto. Y luego empieza a predominar el zinc OH3. Y de aquí para acá, predomina el zinc 2 más. El zinc OH no predomina, está aquí. Ok. ¿Sí? Y entonces, entonces tengo este diagrama. Las que predominan son las que están arriba de todas las demás especies. En todos los pH tengo todas las especies. Pero aquí tengo bien poquita de esta, ¿sí? Casi cero. Entonces, esta también tengo. Pero yo tengo más de esta. Entonces, esta es la que predomina, ¿sí? Es cuando hago, por ejemplo, mezcla de colores, ¿sí? Si yo le pongo un color azul fuerte y le pongo un rosita, no voy a ver el rosita, no voy a ver el azul fuerte. Aunque estén los dos colores, el que predomina va a ser el azul fuerte. Y si pongo azul clarito y rojo sangre, pues, pues sí, va a estar ahí el azul clarito, pero no lo voy a ver. ¿Sí? Y entonces aquí, por ejemplo, con el equilibrio de la plata con amoníaco, ¿sí? Aquí está su diagrama de distribución de especies. Entonces podemos ver que la plata más predomina, ¿sí? Aquí, la plata con un amoníaco no predomina y la plata con 2 amoníacos predomina. Entonces, esta que está aquí es la plata solita, esta es la que tiene 1, nunca predomina, y esta es la que tiene 2. Entonces, solamente veo que como que existen solo el diamín plata y la plata solita. Pero sí están otras especies, nada más que la contribución que tienen es tan poquita que no las veo. Okay. Igual, o sea, yo me puedo poner a un PNH3 donde esta predomine y ni esta van a predominar. Si no me pongo un PNH3, por ejemplo, de 5, ¿sí? Pues tengo un montón de esta y de estas otras tengo poquito. Entonces ahí no va a predominar. Entonces, ¿cuál quiero ver? Bueno, pues ¿qué PNH3 me pongo para verlo? Entonces, si me pongo un PNH3 de 0, voy a tener casi 1 de AGNH3,2, pero de plata más voy a tener muy poquito y de la plata con un amoníaco también. Y si vemos la de el carbonato, ¿sí? Que está aquí, estos están en el documento, ¿sí? Entonces, estos predominan todos en algún intervalo de pH. Este predomina de pH 0 a pH 6,2 más o menos, ¿sí? Luego el bicarbonato de este pH a este pH y luego el carbonato. Así que si yo paso aquí una rayita, voy a saber en qué pH me debo poner para que predomine la que yo quiero. ¿Ok? Sí, doctora. Y bueno, hay otras cosas que tengo que saber, porque si pongo a calentar el agua con el ácido carbónico, es carbonato con agua, y entonces se va a ir el CO2, y entonces ya me va a quedar la pura agua, y ya no, el pH se me va a cambiar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quería yo que revisaran, de los apuntes estos de Word que les mandé, ¿sí? Y hice el hierro con fenantrolina porque es un
caso muy complicado. Maestra, entonces, los que vamos a hacer así como de tarea son los que vienen ahí en este archivo, Los que vienen en cuál archivo, en el que está ahorita. en el de Word. Ajá. Es que, o sea, si quieren háganlos, ¿sí? Pero bueno, aquí están hechos y se explica todo eso también. ¿Ok? Pero bueno, pueden hacer estos. Y les comentaba que si ustedes van a los datos del Rimbo, Ajá. Creo que los datos que nos dio fueron que hiciéramos los de CU2 más y amoníaco. ¿Son esos? o sea, yo les di datos de cobre con amoníaco, ¿sí? Sí, entonces pueden hacer esos, ¿ok? Entonces aquí hay, por ejemplo, están viendo el Rimbo ahorita, ¿verdad? Sí. Entonces aquí yo tengo constantes de estabilidad de complejos metálicos con iones inorgánicos. Y entonces tengo cosas que se fueron con carbonato, con cianuro, con tiosinato, con ortofosfato y tengo un chorro de metales. Y eso se los había dejado y les dije que hicieran algunos de estos metales con algunos de estas cosas, ¿no? Y entonces lo tengo está con pirofosfato, con trifosfato, con peróxido, con sulfato, con sulfuro, con fluoruro, con cloruro, con bromuro, con yoduro, con yodato, con ácido acético, con salicílico, con tartárico, sulfosalicílico, cítrico, oxálico, oftálico, de aquí están los datos, ¿ves? De aquí está todo eso. O sea, el hierro con acetatos, ¿sí? Con acetilacetona, con ácido cítrico. Por ejemplo, uno muy interesante es hacerlos con, aquí está con alanina, glutámico y glicina, ¿sí? O sea, ya ahorita ya hicieron el diagrama de glutámico de distribución, en principio, ¿sí? Pero no han hecho el diagrama de zonas de predominio del glutámico. Entonces, luego el glutámico, que está en el cuerpo humano, la alanina y la glicina también, forman complejos con metales y en el cuerpo tenemos hierros más. Entonces, ¿cómo nos afecta los metales para que formen complejos con los aminoácidos? ¿Y cuántos aminoácidos hay en el cuerpo humano? Pues hay un montón. Entonces, la glicina, la alanina, el glutámico, ¿sí? La cisteína. ¿Han escuchado del EDTA? ¿No era algo del negro cromote de algo así? El negro del cromote es el indicador que me permite ver el cambio de color en una valoración complejométrica. Cuando estoy analizando, ¿sí? Con EDTA estoy complejando el calcio o el magnesio, ¿sí? Por ejemplo, para determinar dureza del agua, puedo valorar con el EDTA calcio y magnesio, o saco dureza cálcica y dureza magnética. O el calcio en sangre, hago una evaluación de EDTA, determino el calcio, aquí está el calcio, por ejemplo, tiene una constante de formación de complejos de 17 y forma un complejo protonado que tiene una constante de 3.1. El aluminio tiene también una con OH, ¿sí? Y entonces aquí están las constantes del EDTA, y el EDTA es el tetraetil y metilamonio, entonces, tiene 4 constantes de acidez el EDTA, pero pueden hacer el diagrama de distribución del EDTA, que se hace con pH, y las constantes de acidez están mucho más atrás. Pero entonces aquí hay otros, aparte del EDTA, con zinc, con nitrio, con vanadato, y hay otros que son el NTA, el EGTA, el HEDTA, ¿sí? Para formar complejos. Estos son constantes de solubilidad, porque también se precipitan las cosas, pero eso no lo vamos a ver aquí. Y aquí están las constantes.
Entonces, aquí están las constantes del EDTA, es 1034, 624, 275, y aquí está más, dice 0.07 y es 2.07. Son las constantes de acidez del EDTA, son 4, ¿ok? Entonces, de este, ustedes elijan el que quieran. O sea, les digo, pueden hacer el diagrama de zonas de predominio del ácido glutámico. Ya hicieron el de distribución, pero traten de hacerlo según las reglas de Charlotte. Y pueden hacer las que ya están en el apunte y checan si les salió. ¿Queda claro? Sí, doctora. Bueno, porque ya con estos ejercicios, para mí ya tendríamos resuelto esa parte. Y el viernes vamos a empezar, ahora sí, con equilibrios ácido-base para determinar pHs. Sí, profesora. ¿Ah? Sí, profesora. Sí, entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si un ácido, ¿se acuerdan con lo que empezamos? Que les puse las animaciones de que el ácido se disociaba y se disociaba poquito y entonces era fuerte y era débil y así. ¿Sí? Pues vamos a calcular, dependiendo qué concentración tenemos de una solución, si es un ácido fuerte, de fuerza media o débil, y cómo vamos a calcular el pH de esa solución. Y entonces, si yo puedo calcular los pH de las soluciones, también debo saber cómo preparar una solución al pH que yo quiero. Entonces, ya ahí lo que vamos a hacer es predecir qué pH voy a obtener, predecir cómo se comporta esa solución, y entonces yo debo saber lo que estoy haciendo cuando quiero hacer un análisis. Si yo quiero que forme complejo con calcio y LDTA, ¿qué pH me tengo que poner? ¿Sí? Sí. Y entonces es cuando, si yo sé la química de lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo puedo proponer y predecir qué va a pasar. Entonces, con el diagrama de zonas de predominio, yo decido cómo quiero la especie y me pongo en el pH donde predomina como yo la quiero. ¿Se acuerdan que estábamos viendo, ahora sí que en la clase esa que estábamos jugando con las animaciones, que conducía? Entonces, ¿en qué pH debo poner el ácido glutámico para que conduzca? En uno donde tenga carga. ¿Sí? Y entonces necesito que se disocie y tener protones y el glutamato. Si yo quiero que se disocie mucho, pues, ¿qué concentraciones debo tener para eso? ¿Y qué constantes deben tener los ácidos para que eso pase? ¿Ok? Y después cuantifico y hago curvas de valoración, reacciones en donde veo con un indicador en qué punto, dónde está el punto de equivalencia y entonces saber la concentración que tengo de lo que estoy haciendo. ¿Ok? Entonces eso es todo lo que nos falta, un montón. Entonces aquí hay constantes de complejos metálicos, ¿sí? Pero eso no lo vamos a ver, pero les digo, están todas las constantes de acidez aquí en el Rimbaud de un montón de cosas. Entonces pueden elegir, ¿sí? No nada más voy a hacer constantes de acidez. Aquí, por ejemplo, están con amoníaco. Y estas que están aquí son con OH. Formo complejos con OH, ¿sí? Entonces la plata más va a formar un complejo con 1, 2, 3 OH, ¿sí? Por ejemplo, el aluminio forma con 4 y tiene un hexámero, ¿sí? Bueno, tiene uno donde tengo 6 de aluminio con 15 de OH. Tengo el calcio, que es 1.3, ese ya lo hicimos, calcio H, ¿sí? Que di que era 1.3, la KC, pero si yo lo hago como ácido base, el pK es 12.7. Tengo el cambio que se compleja con 1, 2, 3, 4 OH, y también pueden hacer los diagramas de distribución para estas especies,
¿sí? Con diferentes números de OH. Y estos no le hagan caso, porque estos son polinucleares, donde tengo 2 metales y 2 OHs, o 6 metales, o 9 metales, ¿sí? Y sus logaritmos de constantes son muy grandes, 277, ¿no? Entonces formo polinucleares, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Porque ya se empieza a complicar ver dímeros, trímeros, tetrámeros de complejos con hidróxidos, ¿ok? O con otras cosas. Bueno, entonces, escojan ustedes 4 especies y me hacen los diagramas de zonas de predominio, el diagrama de distribución y el diagrama de zonas de predominio, ¿ok? Sí, doctora. 4. ¿Vale? Bueno, pues entonces nos vemos el viernes para empezar ácido base. Y mañana tengo el curso, lo mismo que vimos hoy para los que no pueden en la mañana. ¿Ok? Gracias. Bueno, pues hasta luego entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego.